Hola, el día de hoy vamos a trabajar el texto La arqueología como antropología de Lewis Binford. Iniciamos. Archaeology as Anthropology es un texto fundamental dentro del planteamiento teórico de Binford, publicado en 1962 en la prestigiosa revista American Antiquity. Y el título de la revista proviene de una acepción que escribieron William Phillips sobre su revisión de la arqueología norteamericana, en la cual ellos establecieron el siguiente término: ¿la arqueología norteamericana es antropología o no es nada? Eso es importante porque al retomarlo Binford e incorporarlo dentro de su teorización, pues básicamente lo que está diciendo es delimitando el criterio de demarcación. La arqueología sería una rama de la antropología. Recuerden que la vertiente norteamericana, la arqueología es parte de la antropología. Tú estudias antropología y ya como parte de una especialización del área antropológica, te especializas en el área de la arqueología. A diferencia de lo que pasa en el viejo mundo, donde ya estudias historia. Y como una parte de la historia, una rama de la historia, está la arqueología. Entonces, completamente de acuerdo a la tendencia académica que existe en Norteamérica, pues Binford señala que la arqueología ante todo es antropología. Y al preguntársele por qué somos una rama de la antropología, él nos diría: porque somos parte de un campo que pretende explicar, lo subrayo, el rango total de similitudes y diferencias tanto físicas como culturales de la existencia completa espacio-temporal del hombre. Es decir, que lo que pretendemos estudiar como antropólogos es las similitudes en un aspecto físico y cultural y también en el espacio y en el tiempo del hombre. Entonces esa explicación pues lo compartimos con el resto de las ramas antropológicas, antropología física, la etnografía, y como arqueólogos pues pretendemos exactamente lo mismo, es decir, la explicación. Y ahí viene entonces lo que sería el objetivo cognitivo. Lo que pretendemos como científicos es explicar, con lo cual difiere en términos de su objetivo de conocimiento con la escuela tradicionalista, que recuerden que el objetivo cognitivo del particularismo era la descripción, mientras aquí entramos en el campo de que el objetivo que tenemos como antropólogos es la explicación del rango total de la variabilidad del hombre. Sin embargo, nos dice Binford, se han hecho pocos avances en el proceso de explicación. ¿Por qué? Porque toda la escuela tradicionalista que le antecedió pues se ha basado en la descripción, como bien decíamos. Y esta descripción era simplemente de las articulaciones de eventos específicos. Es decir, nos decían qué sucedía, mas no nos decían cómo es que eso había sucedido. Entonces, lo que ellos proponen es que debe haber un cambio, y en este sentido es un cambio, dice Binford, procesual, en el cual se obtenga la predicción y cuantificación de variables dentro de un sistema. ¿Por qué ocurren estos fenómenos? ¿Cuál es la predicción que hacemos? ¿Cómo cuantificamos? Entonces, para Binford la explicación conlleva al entendimiento de procesos, y esos procesos de explicación nos llevaría a la predicción. Como bien dice Binford, las explicaciones históricas, esas que hacía la escuela tradicionalista del particularismo, no aportan nada a la explicación de los procesos de cambio y evolución cultural. Entonces, aquí hace una demarcación completa, es parte del criterio de demarcación, donde se separa en términos de cuál es el objetivo de conocimiento con respecto a la descripción del particularismo, y dice: nosotros estudiamos procesos sociales y eso necesariamente implica procesos de explicación. Y tenemos otros elementos importantes para establecer la diferencia entre los dos programas de investigación: el particularismo por un lado y eh, la corriente procesual por el otro. Por ejemplo, ¿cómo veía el particularismo, la arqueología tradicionalista, la cultura y el entendimiento de las diferencias y las similitudes, por ejemplo, de artefactos? Recuerden que ellos lo veían a través de una serie de estímulos que podían ser el desarrollo de influencias por parte de grupos externos o el desarrollo propio interno de tradiciones históricas. Es la única manera en que ellos podían explicar, o más bien describir, las diferencias y similitudes entre los artefactos. Mientras que en la arqueología procesual, la misma diferencia y similitud podían entenderlo en función de subsistemas que operan dentro de un sistema cultural.
Es decir, la cultura se va a componer, en realidad va a ser sistémica, se va a componer de un sistema, como habíamos dicho en sesiones anteriores, y ese sistema va a estar compuesto de una serie de subsistemas. Un subsistema tecnológico, uno ideológico y uno social. Entonces la cultura en realidad no sería una descripción de estímulos, influencias y tradiciones, sino más bien habría que entender la operación e interrelación que existe entre los diferentes subsistemas que forman el sistema cultural. Y eso es a lo que se aboca gran parte del artículo, trabajar cómo es que entiende el concepto de sistema cultural. Por supuesto, el concepto de cultura nos dice es un medio extrasomático de adaptación de un organismo humano. Esto lo retoma de Leslie White, como ya lo hemos revisado ampliamente en el curso, y se detiene ya es una definición puntual de cada uno de los apartados. Extrasomático va a significar que no depende de procesos biológicos. Recuerden que White también se alejaba de esto. White decía, aquí lo que tiene que premiar es el culturalismo, la parte cultural. Entonces hizo la separación por completo del aspecto natural y biológico. Entonces, lo mismo Binford retoma ese principio. Entonces, no significa procesos biológicos para la definición o modificación de los aspectos estructurales. Los aspectos importantes del cambio no van a estar premiados por lo biológico, sino por los aspectos culturales. Y además, la adaptación se va a concebir dentro de un ambiente tanto físico como social. Entonces, por ejemplo, nos dice, pensemos en la tecnología y en las relaciones sociales. Entonces ellos van a determinar en gran medida también va a estar respondiendo a las condiciones ambientales. Piensen en un ambiente, nos dice Binford, como este, el desierto del Kalahari. Entonces la tecnología que vamos a desarrollar nosotros en gran medida va a ser en un sistema de adaptación a este medio ambiente físico y social. Entonces nos dicen, no esperen ustedes encontrar gran cantidad de procesamiento e instrumentos para procesar pescado en este desierto. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de agua. Entonces, la tecnología en gran medida va a ser una adaptación a ese ambiente social y también físico. Y así como parte de cada uno de esos contextos funcionales que tenemos, él por supuesto introduce una serie de artefactos, porque él lo tiene que visualizar no como White desde el área de la antropología, sino él es arqueólogo. Entonces, algo interesante de la propuesta de Binford es que desglosa, nos lleva al desarrollo de la teoría whiteana, pero lo desarrolla para la arqueología. Entonces nos dice que dentro de esos artefactos que podemos encontrar dentro de los subsistemas están, en primer lugar, los artefactos tecnómicos. Él señala que su contexto funcional primario, si la función que van a tener, tiene que estar en relación al ambiente físico. Entonces, los cambios que podemos observar en los artefactos tecnómicos tienen que estar en gran medida explicados dentro de un marco, por supuesto, ecológico. Entonces, siempre se va a relacionar con fenómenos o aspectos ambientales, y principalmente los artefactos tecnómicos, para que nosotros lo podamos reconocer, tienen que estar en relación con la extracción y retención de recursos. White nos diría con la extracción y retención de energía. Entonces aquí puse dos ejemplos. El caso de un área de una sociedad con producción y abastecimiento de maíz, pues no todo el maíz lo consumes, sino guardas tanto para el cultivo de la próxima temporada como para el consumo del resto del año, lo guardas en almacenes especializados, como estos trojes que aparecen en la zona del altiplano, en la zona de Tlaxcala y Puebla. Entonces, son trojes donde ahí adentro están contenidos los maíces. Entonces, otra tecnología adaptada también a un ambiente particular y es una respuesta tecnómica, pues tenemos un raspador de maguey. Entonces, me recuerdo que una vez caminando, haciendo recorrido de superficie en Hidalgo, justamente en el área que actualmente es una zona intensiva de producción de pulque, una zona magueyera, teníamos estos artefactos en densidades altísimas dentro de las terrazas de producción, porque son terrazas que se vienen cultivando desde hace 500, 600 años. Entonces la tecnología actualmente ha cambiado, ya son otros materiales para extracción, ya son cucharas de metal, pero aquí lo que tenemos son estas raederas que se utilizaban para raspado del maguey y la obtención del agua miel. Entonces, esto es un artefacto tecnómico. ¿Por qué? Porque está adaptado a la extracción de recursos o de energía. Entonces, completamente un artefacto tecnómico.
Tenemos los artefactos sociotécnicos, que me gustan bastante, un buen término, una buena categorización para orientar investigaciones en esta línea. Y nos dice Binford, tiene su contexto o función primaria, su función principal dentro del subsistema social. Entonces entrarían dentro de este campo eh, un medio extrasomático que van a articular la relación entre diferentes individuos. Y si son artefactos que van a permitir permear la relación que se establece entre los miembros de una o de diversas comunidades. Vamos a tener artefactos tales como la corona de los reyes, aquí vemos a Napoleón autocoronándose emperador, o artefactos como cetros, y vemos una escultura olmeca en la cual este personaje gobernante está en postura de gobernante y tiene un cetro de mando en sus manos. Entonces, no cualquier individuo en una sociedad posee este instrumento o este. Entonces, quien lo posee establece una relación diferencial con el resto de los individuos de su población. Entonces, significa que se tratan de artefactos sociotécnicos. Y por supuesto, la complejidad de los artefactos o los complejos de artefactos sociotécnicos van a variar con respecto a los cambios evolutivos. Es decir, estos instrumentos, artefactos sociotécnicos y estos, no los vamos a encontrar dentro de una sociedad cazadora-recolectora. ¿Por qué? Porque no existe diferenciación social. Entonces, con respecto va cambiando la sociedad, los artefactos sociotécnicos van cambiando y quizás complejizándose. ¿Por qué? Porque en otras épocas existían otros artefactos para establecer la relación entre individuos. Entonces, también tenemos que ver qué etapa de evolución sociopolítica está una sociedad para poder saber potencialmente qué artefacto sociotécnico vamos a tener asociado. Y después tenemos los artefactos ideotécnicos, que nos dice Binford, el contexto funcional primario se encuentra en el componente ideológico del sistema cultural. Son artefactos que van a simbolizar la racionalización ideológica del sistema. Y además van a proveer toda una serie de marcos simbólicos, es decir, vamos a tener una carga simbólica con cierta iconografía, con ciertos símbolos. Y aquí lo que vamos a encontrar primordialmente van a ser figurillas de deidades. Aquí dos ejemplos de figurillas de deidades, una figurilla de Chupícuaro y una imagen, un crucifijo de la Edad Media. Se dan cuenta, tiene toda una carga simbólica en la sociedad en la cual se desarrolló. Uno es relacionado a la fertilidad, el otro relacionado a un símbolo impactado por un autosacrificio, un símbolo de toda una religión. Y además, por ejemplo, los símbolos, otras categorías que pueden aparecer son los símbolos clánicos, cuando no tenemos clases sociales, tenemos símbolos que ayudan a identificar diferencias dentro de la sociedad cuando todavía no existen diferenciación ni jerárquicas ni de clase. Entonces, ¿cómo nos distinguimos? Porque pertenecemos a diferentes linajes o clanes y estamos en cercanía a un ancestro común. Entonces, todos esos elementos que podemos ir encontrando que pueden entrar dentro de la característica de los ideotécnicos. Y su cambio debe verse como parte de adaptaciones, por supuesto, a nivel local. Y en gran medida también, dice Binford, tienen que enfocarse desde un punto de vista ecológico. Entonces aquí lo vemos en los artefactos cómo tienen su contexto de funcionamiento primario dependiendo del tipo de subsistema social, ya sea si estamos dentro del sistema cultural, estamos en un sistema social, tendremos un conjunto de artefactos arqueológicos que categorizaríamos como sociotécnicos y que directamente nos van a hablar de las relaciones sociales que había en esa sociedad. Tenemos artefactos ideotécnicos que nos van a reflejar en gran medida el subsistema ideológico y tenemos artefactos tecnómicos que estarían relacionados con el aspecto tecnológico del subsistema social. Así, por ejemplo, tendríamos este caso donde tenemos toda una área de desechos de talla de artefactos de piedra. Aquí estaría vinculado, inmediatamente lo pensamos, a artefactos de tipo tecnómicos. Y hacemos la relación, tecnómicos directamente relacionado con el espacio cultural de lo tecnológico. Así nos dice Binford la estructura del conjunto de artefactos, es decir, esto correspondería a toda una estructura de conjuntos de artefactos, junto con sus relaciones contextuales, es decir, la asociación que presentan. Recuerden que la asociación tiene que ver con la distancia espacio-temporal de los artefactos, están en una misma unidad de posición, están cercanos unos a otros, seguramente pertenecen a la misma actividad, en este caso desecho de talla, y nos dice Binford, ese conjunto contextual de artefactos presenta una imagen sistemática del sistema cultural extinto. Esto en sí mismo ya
representa una imagen de una parte del sistema cultural. ¿Por qué? Porque nos va a reflejar esta parte del sistema cultural. Entonces es la manera en que Binford va a poder hacer la reconstrucción de los aspectos importantes, nucleares para él, que definen la propia cultura. Esta es la propuesta en el 62 de uno de los aspectos centrales de la teorización de Lewis Binford. Y finalmente, básicamente lo que sería la segunda mitad de los años 60 se consolida como una teoría con gran trascendencia, ocupando puestos importantes, ocupando lugares centrales dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación como los eran los museos, espacios dentro de publicaciones periódicas como revistas y edición de libros. Entonces realmente la nueva arqueología se consolida para el inicio de los años 60, está establecida como la principal posición teórica dentro del campo de la disciplina arqueológica, incluso trascendiendo el continente. En Inglaterra tenemos representantes importantes dentro de la tradición de la nueva arqueología, pero hay un pero, por supuesto. Si uno preguntara en este momento ¿cuántos nuevos arqueólogos existen hoy en la actualidad?, mi respuesta tendría que ser ni uno solo. Algo pasó con la nueva arqueología que hizo que en un periodo sumamente breve la nueva arqueología desapareciera. Y esa desaparición tiene que ver en gran medida en una serie de problemas internos teóricos, y el punto, quizás uno de los puntos centrales que tiene la nueva arqueología problemática, es lo que acabamos de ver hace unos momentos. Pero para platicarles más acerca de esto, pues los invito a la siguiente sesión y analicemos cómo es que una posición teórica tan sólida y tan fuerte como lo fue la nueva arqueología cayera y formara parte ahora de una historia de nuestro pensamiento arqueológico. Así que nos vemos en la próxima.